Bienvenido a la escuela dominical. Es un gusto tenerte con nosotros y voy a pedirte que juntes tus manos e inclines tu cabeza. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de aprender más de ti. Permite que toda tu palabra se quede guardada en nuestras mentes y corazones para que podamos obedecerte y honrarte cada día más. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora, recuerdan que tenemos una armadura. Vamos a cantar el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Orando en todo tiempo seré más que vencedor. Sé más que un vencedor, aprendiendo más cómo honrar a Dios. Y comenzamos. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es. Y confiar en Él puedo, su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. María era la niña más popular en la escuela, mientras Susanita era una niña tímida y le encantaría ser amiga de María. María llegó un día con Susanita y le dijo: seré tu amiga, pero a partir de hoy tendrás que cargar mi mochila, compartir tu lunch conmigo y hacer mis tareas. Sin duda esta amistad no es sincera, ni tampoco gratuita, pues Susi prácticamente tiene que pagar por esta amistad. Esto me recuerda a un versículo de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un regalo muy especial para ti? Ese regalo es la salvación, es decir, la vida eterna. Y para obtenerla, Dios no te pide que hagas nada, pues es un regalo de Dios para ti. Lo único que debes de tener es fe. Fe en el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra gracia quiere decir regalo que no merecemos. Tú y yo merecemos ser castigados por quebrantar las leyes de Dios. Esto quiere decir que en vez de castigarte, Dios quiere perdonarte aunque no lo mereces. La palabra salvos significa haber sido perdonados por Dios de nuestros pecados y haber creído y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sometiéndonos a su voluntad. Y esto no de vosotros quiere decir que no hay nada que puedas hacer para ganar el perdón de Dios.
puede ser perdonado solamente creyendo que su Hijo Jesucristo murió en la cruz tomando el castigo por tu pecado y el mío. Pues es don de Dios. Esto quiere decir que fe es el regalo de Dios para ti. Él te da la fe para creer que Jesús pagó por tus pecados y los míos cuando murió en la cruz. Si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, tú ya eres un hijo de Dios. Ese es su regalo de Dios para ti. Confía en el Señor Jesús para tener la vida eterna en el cielo. No dejes que nada te impida seguir al Señor Jesús, haciendo las cosas como a Él le agradan. Volvamos a nuestro versículo, pero vamos a decirlo con ritmo. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Muy bien. Ahora digámoslo una vez más, pero ahora aplaudiendo. Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Perfecto. Ahora digámoslo chasqueando los dedos. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. ¡Excelente! No olvides repasarlo durante la semana. Pon mucha atención en lo que te voy a decir. Si tuvieras mucho dinero y pudieras comprar lo que tú quisieras, ¿qué cosas comprarías? Quizá unos videojuegos, juguetes, ropa, un viaje, comida. Ahora, ¿qué cosa no podrías comprar aun si tuvieras mucho dinero? Sí, el amor, la amistad, a Dios, a nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Un día, nuestro Señor Jesucristo se encontró con un joven que era muy rico y tenía muchas posesiones. Pero aún con todo el dinero que tenía, había algo que no podía comprar. Jesús estaba viajando en Perea, en donde algunos padres habían llevado a sus hijos ante él. Después, él y sus discípulos salían de la ciudad cuando vino un hombre joven corriendo hacia él. Este hombre parecía ser un joven rico, posiblemente un líder respetado de la sinagoga. La sinagoga es el lugar en donde los judíos adoraban a Dios. Pero, ¿por qué se apresuraría un hombre rico e importante ir hacia Jesús? Cuando el joven llegó ante Jesús, se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Posiblemente este joven había tratado de vivir obedeciendo a Dios, pero sentía que algo le faltaba hacer. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le respondió a su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús quería que este hombre entendiera
que solo Dios es bueno, solo Él es perfecto y que Él, el Señor Jesús, también es bueno y que es el perfecto Hijo de Dios. Después Jesús le dijo al joven, los mandamientos sabes. No vivirás con la esposa de otro hombre. No matarás. No robarás. No mentirás. No engañarás. Honrarás, es decir, respetarás y obedecerás a tu padre y a tu madre. Jesús quería que el joven entendiera que tendría que obedecer todos los mandamientos, todos los días de su vida, en todo momento, hasta el día que muriera, para merecer la vida eterna. Pero bastaría una mentira o desobedecer una vez para no pasar la prueba. ¿Tú crees que haya alguna persona capaz de obedecer todos los mandamientos de Dios perfectamente bien? Pues este joven creía que él sí lo había hecho, por lo que le dijo entonces a Jesús, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Él estaba diciendo que había obedecido todo ello desde que era muy joven. Pero quizá él obedeció algunos de estos mandamientos, porque la verdad nadie puede hacerlo. Solo el perfecto Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, ha obedecido todos los mandamientos de Dios. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces has pecado? Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios y todos nosotros lo hemos llegado a hacer. Por ejemplo, tal vez has hablado a tus padres de una forma grosera o has mentido a tu maestro sobre alguna tarea o le has hablado con malas palabras a tus compañeros en la escuela. Tal vez has tomado algún dinero que no es tuyo o has llegado a hablar mal de otra persona. Nadie tuvo que enseñarte a hacer cosas malas. Naciste con el deseo de hacer cosas que no son agradables a Dios. Aún si obedecieras a alguno de estos mandamientos, no es suficiente para ganarte la vida eterna con Dios. En la Biblia dice, en Isaías 64:6, y todas nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia. Es decir, nuestras buenas obras no tienen ningún valor y no son suficientes para ganar la salvación. Aún si tú desobedecieras un solo mandamiento, es como si desobedecieras todos los mandamientos de Dios. Por eso en nuestro versículo del día de hoy, de Efesios 2:8, dice que ser salvos del pecado no es de nosotros. También en la Biblia dice que Dios debe castigar el pecado. Y el castigo es estar separado de Él para siempre, en un terrible lugar de sufrimiento. Entonces, la salvación no se gana por tu buena conducta o por tus buenas obras, sino que las buenas obras son la consecuencia de tener a Jesús en tu vida. Dios dio sus mandamientos a las personas para mostrarle que son pecadoras. Nadie ha podido cumplir todos los mandamientos, ni aún este joven. Solo el perfecto Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha sido capaz de guardar todos los mandamientos. Pero, ¿se enojó el Señor Jesucristo por lo que este joven había dicho? No. La Biblia nos dice que lo miró con misericordia, porque el Señor Jesús sabía lo que había en su corazón, sabía que este chico era sincero y que lo único que pasaba es que estaba tratando de buscar a Dios por sus propios medios. El Señor Jesús quería que se diera cuenta que había pecado en su corazón y que dejara de confiar en sus buenas obras y confiara únicamente en el Señor Jesucristo como su Salvador y el único capaz de darle una vida que nunca se acaba. El Señor Jesucristo sabía que había pecado en el corazón de este joven, pero aún así le amaba. El Señor Jesús sabe del pecado en tu corazón, sin embargo, te ama.
Imagínate, el creador de todas las cosas te conoce y te ama. Y eres precioso para Él. La Biblia dice en el Salmo 139, 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Debes confiar en Dios, en que Él es el único que puede salvarte. El Señor Jesús es el único camino para que tengas una vida que nunca se acabe. Debes de confiar en Él como tu único Salvador. Dios te ama a pesar de tu pecado. Para ayudar a este joven a entender la verdadera necesidad de su corazón, el Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Vender todas las cosas que tenía. Este joven era rico, estaba mirando al Señor Jesucristo, escandalizado y triste. ¿Dar todo a los pobres? Él no podía hacer esto, había una batalla en su corazón. Sin embargo, el Señor Jesucristo le estaba mostrando su pecado, le estaba mostrando que no había obedecido los mandamientos de Dios. Alguna vez le preguntaron al Señor Jesucristo que cómo podía resumir la ley. La Biblia nos dice en Mateo 22, 37, que el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este joven no estaba amando a Dios con todo su corazón, estaba amando al dinero con todo su corazón. El versículo 39 dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si este muchacho no podía vender sus propiedades, sus riquezas y darlas a los pobres, no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. El Señor Jesucristo solo le estaba mostrando el pecado en su corazón. Si él no estaba amando a Dios, estaba amando a sus riquezas, había pecado en su corazón. ¿Y tú? ¿Ya pensaste si hay pecado en tu corazón? ¿Sabes? Poco tiempo después de conocer al Señor Jesús, Él fue crucificado. Es decir, el Señor Jesucristo dio su vida y su sangre para que todos pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. También murió por este joven, pero este joven no estaba listo para recibirlo como su Salvador y tener una vida que nunca se acabara. ¿Y tú? ¿Ya estás confiando en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿Estás listo para recibirlo y tener una vida que nunca se acabe? Cuando oyó las palabras, el joven se entristeció mucho. Mientras los discípulos miraban, el joven bajó su cabeza, dio la vuelta y en silencio se salió. Su dinero era más importante y valía más que todas las cosas, aún que la vida eterna. Mirando a ellos, Jesús dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Es fácil que el dinero y las cosas lleguen a ser demasiado importantes e impidan que sigas a Jesús. Las cosas alrededor pueden impedir que aún los cristianos, es decir, los que confiamos en Jesús como nuestro Salvador, le sigamos. ¿Qué puede impedir que sigas a Jesús? Quizás son las cosas que posees,
la televisión, la computadora, los videojuegos que pueden quitarte demasiado tiempo para que tú leas tu Biblia o puedas asistir a la iglesia. Gastar dinero en los juegos, en el cine y en la música también pueden impedir que tú ofrendes a Dios. Quizá son las personas que te impiden seguir a Jesús. Quieres tener todas las cosas que tienen tus amigos. Te preocupa lo que ellos piensan si sigues a Jesús en vez de como ellos. Si has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, no dejes que cualquier cosa o cualquier persona te impida seguir a Jesús. Debes tener cuidado y darle el primer lugar en todo lo que haces. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando das el primer lugar a Dios y haces lo que Él quiere, Él se asegurará de que tengas todo lo necesario en tu vida para estar contento. No hay nada malo con tener dinero o cosas, pero debes tener la actitud correcta hacia estas cosas. Recuerda que vienen de Dios y que Él es lo más importante que cualquier otra cosa. No dejes que cualquier cosa te impida seguir a Jesús. Cualquier persona puede tener vida eterna si ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Y tú ya has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿No? Lo primero que debes de recordar es que Dios te ama. La Biblia dice en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que Dios te ama para siempre. Pero, ¿quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, Él hizo el sol, el mar, el cielo, te hizo a ti y me hizo a mí. Y una de las características de Dios es que es santo. Santo quiere decir que todo es bueno en Dios. Por eso no puede estar en presencia del pecado. Pecado son todas las cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios, como ser desobediente, no respetar a la gente mayor o ser grosero con tus compañeros de la escuela. El pecado tiene un castigo. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, se refiere a la muerte espiritual, a estar separados de Dios para siempre. ¡Qué feo castigo!, ¿verdad? Dádiva es el regalo de Dios para aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo perfecto de Dios. El Señor nació como un pequeño bebé y fue creciendo hasta ser un niño como tú. Pero Él nunca hizo nada malo y fue creciendo hasta ser un hombre e hizo muchos milagros para mostrar que Él era el Hijo perfecto de Dios. Por ejemplo, sanó a la hija de Jairo. Alimentó a 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. Y sanó a los 10 leprosos. Pero eso no fue lo más importante que vino a hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús
Vino para pagar el castigo que tú mereces por tus pecados. Un día lo tomaron, lo insultaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas y le colgaron en una cruz. Y finalmente le encajaron una lanza en su costado. Y dio su vida y toda su sangre. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 3b y 4 que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados quiere decir que murió para pagar el precio por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, quiere decir de acuerdo a la palabra de Dios. Y que fue sepultado quiere decir que fue puesto en un sepulcro. Es decir, en una tumba, y que resucitó a los 3 días. Quiere decir que a los 3 días volvió a vivir. Y ahora, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, tú puedes tener el perdón de tus pecados. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir que tú sabes que has pecado y estás arrepentido. Es decir, que no quieres volver a hacer estas cosas. A los que creen en su nombre, quiere decir que tú crees, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó para pagar por el castigo que tú merecías por tus pecados. Les dio potestad significa que te dio la autoridad para ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues tienes que pedírselo por medio de una oración. Recuerda, orar es hablar con Dios. Y hoy tú puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Creerás en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Si lo haces, no olvides llamarnos o escribirnos para felicitarte por ser parte de la familia de Dios. Y sigue aprendiendo cómo obedecer y seguir al Señor Jesucristo. Chicos, hemos llegado a nuestro tiempo de las preguntas y están muy facilitas porque sé que pusieron mucha atención. Vamos con la número 1 y dice, ¿qué pregunta hizo el joven rico a Jesús? Muy bien, sí. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Número 2. ¿Cuáles son algunos mandamientos de Dios? Muy bien, no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Pusieron mucha atención. Ahora vamos con la número 3. Dice, ¿quién ha guardado todos los mandamientos de Dios? Exactamente, solamente Jesús. Número 4. ¿Por qué todas las cosas que haces no son suficientes para salvarte? Así es, porque eres pecador. Número 5. ¿Qué le dijo Jesús al joven que hiciera? Sí, vender todo y dar ese dinero a los pobres. Vamos en la número 6 y dice así. ¿Qué mostró el joven cuando no estaba listo para abandonar todo lo que él poseía?
Sí, así es, que amaba más las cosas que poseía que a Dios. Número 7. ¿Por qué Jesús es el único quien puede ser tu Salvador? Así es, Dios es el Hijo quien guarda cada uno de los mandamientos de Dios. Vamos por la número 8. ¿Qué dice Efesios 2:8 acerca de ser salvos? Sí, pusieron mucha atención, se lo aprendieron perfecto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. Número 9. ¿Qué pasaría si tuvieras que pagar por tus propios pecados? Así es, estarías separado de Dios para siempre. Y número 10. ¿Qué dijo Jesús acerca de los hombres ricos y su entrada en el reino de Dios? Sí, que es difícil para ellos, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la número 11 y dice, ¿cuáles son algunas cosas que pueden impedirte como cristiano seguir a Jesús? Sí, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos alrededor. La televisión, los videojuegos, gastar demasiado dinero en cosas que quiere otra persona, etcétera. Sí. Y vamos con la última. Número 12. ¿Cuál es la única manera que puedes tener vida eterna? Así es, confiando en el Señor Jesús como tu Salvador para perdonar tu pecado. Muy bien. Tan alto no soy como lo que Dios creó. Las bellas montañas son más grandes que yo. Tan fuerte no soy como el mar que hizo Dios. Pero a Dios conocer, eso sí puedo hacer. A Dios conocer, sí puedo hacer. Poderoso y grande Creador, me ama tanto a mí que quiere que yo reciba a Jesús como mi Salvador. Yo no pude estar cuando Cristo murió, pero puedo entender y saber el porqué. Tal vez no sea alto, grande o capaz, pero sé que yo puedo a Dios conocer. A Dios conocer, sí puedo hacer. Poderoso y grande Creador, me ama tanto a mí que quiere que yo reciba a Jesús como mi Salvador. Bienvenido a tu historia misionera. Samuelito no terminó de decirle a su mamá cuando ésta se levantó muy enojada y le dijo: niño, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estás escuchando a la evangelista? La niña que solo oyó esta mañana esa historia se va a olvidar de ella, pero tú, mi Samuelito, no la olvidarás. Y entonces su mamá empezó a llorar muy fuerte. Samuelito le dijo: mamá, pero es que ella no es mala, yo la vi. Y su mamá empezó a llorar aún más fuerte. Samuelito la abrazó, pero su mamá no dejaba de llorar y le dijo: ¿sabes qué va a pasar cuando tu papá se entere? Quizá piense que un niño que oye al evangelista no es merecedor de ir a la escuela.
Y entonces su hermanita se despertó y también empezó a llorar. Su mamá siguió diciendo a Samuelito que no debió haber escuchado, pero ya más suavemente le dijo a su hermanita que se durmiera, que descansara. Y entonces acostó a Samuelito y le dijo, mira, por esta ocasión no le vamos a decir a tu papá, pero quiero que me prometas que no volverás a hablar con esa evangelista. Samuelito se sentó en el piso. Estaba muy triste. No prometió nada, pero su mamá tampoco esperó que prometiera. Se fue. Después, Samuelito se acostó. Se levantó muy temprano esa mañana al escuchar que su mamá estaba preparando el desayuno en la cocina. Y de repente se acercó a él y le dijo, Samuelito, recuerda en lo que quedamos. No le diremos nada a tu papá. Cuando él llegue, desayunaremos. Y entonces empezó a ver hacia el horizonte, esperando que su esposo llegara. Y le decía, mira Samuelito, por este camino es por el que tu papá vendrá. El sol empezó a subir, a ponerse muy alto en el cielo. Y el papá de Samuelito no llegaba. Su mamá, preocupada, los metió a comer, a desayunar. Después de que se desayunaron, su mamá se asomaba y con la mano hacía sombra y veía hacia el camino para ver si su esposo llegaba. Y le dijo, Samuelito, siento que algo pasó, lo siento aquí. Y se señalaba el pecho y estaba muy preocupada. Cuando Samuelito fue el primero en ver al vecino que venía a lo lejos, junto con su burrito. Entonces Samuelito corrió para alcanzar. Nunca había visto lo lento que caminan los burritos. Y él se acercó al vecino y le dijo, ¿y mi papá qué pasó? ¿Está bien? Y el vecino le dijo, Samuelito, traigo noticias, pero estas son para tu mamá. Ay, se acercó lentamente a su madre y el vecino le dijo, señora, las noticias que traigo son malas. Y entonces la mamá de Samuelito le dijo, por favor, dígame si mi esposo está bien, está enfermo, está muerto. Y él le dijo, no, tranquila, su esposo se atoró con los mecates que agarraban a los puercos y se cayó. Está en el hospital y usted necesita ir al hospital. La mamá de Samuelito estaba muy triste. Pronto, las vecinas empezaron a llegar para consolarla y abrazarla. Samuelito también la abrazaba. ¿Qué pasará? No te pierdas tu próxima historia misionera. Y no olvides orar por nuestros misioneros, pidiendo por su sustento, por protección, por su salud y por sus hijos. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es y confiar en Él puedo, y su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Nuestra clase ha terminado. Esperamos que te haya encantado, pero sobre todo que durante la semana
obedezcas a Dios y lo honres en cada momento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que durante la semana nos protejas y nos ayudes a obedecerte y a honrarte en cada momento. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora vamos a despedirnos. Me he divertido hoy, cantando y orando voy. Nuestra clase terminó. Diremos todos adiós, con una mano arriba, adiós, adiós, con la otra mano arriba, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, moviendo la cabeza, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones y regalarnos tu maravilloso like. Y no te pierdas nuestras próximas clases.